El VPH puede estar avanzando en silencio en tu cuerpo ahora mismo, y si se vuelve persistente, puede provocar cambios celulares que con el tiempo podrían derivar en cáncer. Incluso cuando solo notas algo aparentemente inofensivo como verrugas o pequeños cambios en la piel. Lo más preocupante es que muchas personas no sienten nada. No hay dolor, no hay señales claras, más allá de esas verrugas que muchos ignoran, hasta que ya es demasiado tarde. Pero aquí viene lo que casi nadie te explica. Tu alimentación podría influir más de lo que imaginas en este proceso. Hoy voy a revelarte 7 alimentos respaldados por la ciencia que pueden ayudar a tu sistema inmune a reducir la persistencia del VPH. Y cuando descubras el número 1, entenderás por qué un simple cambio en tu dieta podría marcar una gran diferencia. Hoy vamos a comenzar desde el puesto número 7 y avanzar paso a paso hacia el número 1, donde te espera ese alimento que casi todos tienen en casa, pero muy pocos entienden su verdadero poder. En el puesto número 7 tenemos al maíz. Quizá lo has visto toda tu vida en la mesa, sencillo, cotidiano, casi invisible, pero dentro de esos granos amarillos se esconde algo mucho más valioso de lo que imaginas. Su color no es casualidad. Proviene de compuestos como la luteína y la zeaxantina, 2 carotenoides con un potente efecto antioxidante que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Ahora déjame hacerte una pregunta, una que muchos de mis pacientes no se hicieron a tiempo. ¿Qué pasaría si ese daño silencioso en tus células fuera acumulándose día tras día sin que lo notes? Porque así es como actúan muchas infecciones virales persistentes. No generan dolor inmediato, no encienden alarmas, pero poco a poco van alterando el equilibrio interno del cuerpo. Aquí es donde entra el papel del maíz dentro de una alimentación equilibrada. Estos carotenoides han sido estudiados por su capacidad para apoyar la función del sistema inmunológico, especialmente en tejidos sensibles como el epitelio. Algunas investigaciones observacionales han encontrado que las personas con mayor ingesta de carotenoides en la dieta tienden a presentar un mejor estado antioxidante y una respuesta inmunitaria más eficiente frente a infecciones virales. Y cuando hablamos del virus del papiloma humano, hay algo que debes entender con claridad absoluta. El cuerpo depende en gran medida de su sistema inmune para controlar la infección con el paso del tiempo. No se trata de un alimento milagroso, no existe tal cosa, pero sí hablamos de un aliado silencioso que, integrado en un patrón alimentario saludable, puede ayudar a crear un entorno menos favorable para que ciertas infecciones persisten. Y aquí viene algo que casi nadie te explica. No es lo que comes un día lo que marca la diferencia, sino lo que repites durante años sin darte cuenta. En el puesto número 6 tenemos a la naranja, una fruta simple, accesible y profundamente poderosa cuando se consume de forma constante. Es una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial que participa en múltiples funciones del sistema inmunológico y en la protección frente al estrés oxidativo que puede dañar nuestras células. Además, la naranja contiene compuestos como la criptoxantina y otros carotenoides que han sido asociados en estudios observacionales con una mejor respuesta del organismo frente a procesos celulares alterados. No significa que este alimento elimine el virus ni actúe como tratamiento, pero sí puede apoyar el equilibrio interno que el cuerpo necesita para defenderse con mayor eficacia. Ahora viene la parte práctica, la que realmente marca la diferencia. No basta con saber que es saludable, hay que integrarlo en la vida diaria. Una naranja al día, preferiblemente entera y no en jugo, puede ser una forma sencilla de aportar estos nutrientes. Consumirla por la mañana o como merienda ayuda a mantener niveles estables de antioxidantes en el organismo. Incluso puedes combinarla con frutos secos o yogur natural
para potenciar su efecto dentro de una alimentación equilibrada. Y aquí tienes un pequeño giro que muchos pasan por alto. El cuerpo no necesita grandes cambios radicales, necesita constancia, porque lo que haces cada día en silencio es lo que construye tu salud en el futuro. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación podría hacerte replantear completamente lo que hay ahora mismo en tu cocina. En el puesto número 5 tenemos a la guayaba, una fruta que muchas veces pasa desapercibida, pero que en realidad es una de las fuentes más concentradas de vitamina C dentro de la alimentación natural. Su aporte puede ser incluso varias veces superior al de la naranja, lo que la convierte en un apoyo importante para el funcionamiento del sistema inmunológico. Ahora bien, hay algo que debes entender con claridad. La vitamina C no actúa como un tratamiento contra infecciones, pero sí desempeña un papel fundamental en la protección celular, en la reducción del estrés oxidativo y en el fortalecimiento de las defensas del organismo. Y cuando hablamos de infecciones virales persistentes, como el virus del papiloma humano, este punto es clave. Un sistema inmune fuerte es la primera línea de defensa del cuerpo. Algunos estudios observacionales han mostrado que una mayor ingesta de vitamina C y antioxidantes se asocia con un mejor estado inmunológico y una menor probabilidad de alteraciones celulares persistentes. No es una promesa milagrosa, pero sí una base sólida sobre la que construir salud a largo plazo. Y aquí viene la parte práctica que muchos ignoran. Incluir guayaba en la rutina diaria no solo es sencillo, sino también estratégico cuando se hace con intención. Puedes consumirla fresca, en trozos, como parte del desayuno o a media mañana, cuando el cuerpo necesita un aporte natural de nutrientes. También puedes acompañarla con yogur natural o con un pequeño puñado de frutos secos, creando una combinación equilibrada que favorece la absorción y aporta mayor saciedad. Otra forma útil es incorporar en ensaladas de frutas o como un complemento ligero después de las comidas principales. De esta manera, no solo sumas antioxidantes, sino que mantienes un aporte constante a lo largo del día, porque aquí está la clave que muchas personas pasan por alto. No se trata de grandes cambios en un solo día, sino de pequeños hábitos que repites sin darte cuenta. Ahora déjame hacerte una reflexión. ¿Cuántas veces has buscado soluciones complicadas cuando tu cuerpo solo necesitaba constancia en lo más simple? En el puesto número 4 tenemos a las espinacas. Este vegetal de hojas verdes representa uno de los pilares más completos dentro de una alimentación orientada a la protección celular. Contiene vitaminas como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina K, además de compuestos antioxidantes que ayudan a mantener el equilibrio celular. Pero aquí hay un detalle que puede marcar una gran diferencia y que pocas personas conocen. Muchas de las vitaminas presentes en las espinacas, como la vitamina A y la vitamina K, son liposolubles. Esto significa que necesitan grasa para ser absorbidas directamente por el organismo. Y aquí es donde entra un aliado poderoso y accesible, el aceite de oliva. Añadir un pequeño chorro de aceite de oliva virgen extra a tus espinacas, ya sea en ensaladas o tras una cocción ligera, no solo mejora el sabor, sino que también potencia la biodisponibilidad de estos nutrientes, es decir, ayuda a que tu cuerpo realmente los aproveche. Además, el aceite de oliva aporta compuestos fenólicos con efecto antioxidante, creando una combinación que apoya los procesos naturales de defensa del organismo. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo combinas. Y recuerda esto, la cocción prolongada puede reducir parte de su contenido vitamínico, especialmente la vitamina C. Por eso, lo ideal es consumirlas frescas o con una cocción breve, manteniendo así la mayor parte de sus beneficios, porque al final tu salud no depende de decisiones aisladas, sino de pequeños detalles que repites cada día sin darte cuenta. Y lo que estás a punto de descubrir en los siguientes alimentos puede cambiar por completo la manera en que ves tu alimentación diaria.
En el puesto número 3 tenemos a las zanahorias. Es una de las verduras con un alto aporte nutricional. Su color naranja se debe a la presencia de beta-caroteno, alfa-caroteno y luteína, compuestos que el cuerpo puede utilizar como precursores de la vitamina A, esencial para la salud de la piel y las mucosas, que actúan como primera barrera de defensa. Para que lo entiendas mejor, déjame contarte el caso de Carmen López, una mujer de 67 años que durante años convivió con la aparición recurrente de verrugas en la piel. A pesar de distintos cuidados, estas no desaparecen por completo. Sin embargo, tras mejorar su alimentación e incorporar de forma constante alimentos ricos en antioxidantes, como la zanahoria, notó algo importante. Las verrugas no se eliminaron, pero la frecuencia con la que aparecían comenzó a disminuir. Es clave entenderlo. No se trata de soluciones milagrosas, sino de apoyar al organismo desde dentro, ayudando a que el sistema inmunológico funcione de manera más eficiente. Además, la zanahoria también aporta vitamina E y vitaminas del grupo B, que participan en múltiples procesos metabólicos. Su consumo regular dentro de una alimentación equilibrada puede contribuir al mantenimiento del sistema inmunológico y al equilibrio celular. En el puesto número 2 tenemos al brócoli. Esta verdura destaca por contener compuestos bioactivos como los glucosinolatos, que al ser transformados en el organismo dan lugar a sustancias como el sulforafano. Estos compuestos han sido estudiados por su posible papel en la protección celular y en el apoyo a los mecanismos naturales de defensa del cuerpo. El brócoli también aporta vitamina C y luteína, nutrientes relacionados con la protección frente al estrés oxidativo. Y aquí hay un detalle importante: la forma de preparación influye en su valor nutricional. Consumirlo ligeramente al vapor o incluso crudo en pequeñas cantidades puede ayudar a conservar mejor estos compuestos sensibles al calor. Pero recuerda esto: ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de prevenir o tratar enfermedades. Sin embargo, cuando forman parte de una alimentación variada, equilibrada y constante, pueden apoyar al cuerpo en sus funciones naturales. Porque al final, la verdadera diferencia no está en un solo alimento, sino en lo que haces con tu alimentación cada día. En el puesto número 1 llegamos a ese alimento que probablemente has utilizado durante toda tu vida, que está presente en casi todas las cocinas y que muchas veces pasa desapercibido. Hoy, en la posición más importante de esta lista, no hablamos de algo exótico ni costoso, sino de un ingrediente cotidiano con un enorme respaldo científico: el ajo. El ajo contiene compuestos azufrados bioactivos, siendo el más estudiado la alicina. Este compuesto no está presente de forma activa en el diente intacto, sino que se forma cuando el ajo se corta o se machaca, gracias a la acción de una enzima llamada alinasa. Diversos estudios han analizado el papel de la alicina y otros derivados del azufre en la salud humana, especialmente en lo relacionado con el sistema inmunológico. Investigaciones publicadas en revistas como The Journal of Nutrition han señalado que el consumo regular de ajo puede influir en ciertos marcadores del sistema inmune y contribuir a una mejor respuesta frente a infecciones comunes, aunque siempre dentro de un contexto dietético equilibrado. Además de su posible efecto inmunomodulador, el ajo ha sido estudiado por su capacidad antioxidante. El estrés oxidativo es un proceso relacionado con el envejecimiento celular y con diversas alteraciones en el organismo. Los compuestos del ajo pueden ayudar a neutralizar radicales libres, lo que contribuye al mantenimiento del equilibrio celular. Algunos estudios clínicos también han observado que el consumo regular de ajo puede asociarse con beneficios cardiovasculares, como una ligera reducción de la presión arterial en ciertos grupos de población, según revisiones sistemáticas publicadas en Nutrition Reviews. Sin embargo, es importante entender que estos efectos no son inmediatos ni sustituyen tratamientos médicos.
Ahora bien, hay un aspecto clave que determina si realmente obtienes estos beneficios. La forma de preparación del ajo es fundamental. Cuando el ajo se cocina inmediatamente después de cortarlo, la formación de alicina se reduce considerablemente. Por ello, investigadores en ciencia de los alimentos recomiendan dejar reposar el ajo triturado entre 5 y 10 minutos antes de su consumo o cocción. Este pequeño paso permite que la linaza actúe y que se forme la alicina en mayor cantidad. Posteriormente, el ajo puede consumirse crudo en pequeñas cantidades, añadirse al final de preparaciones calientes o combinarse con alimentos como el aceite de oliva para mejorar su palatabilidad. En cuanto a su consumo, la evidencia sugiere que cantidades moderadas son suficientes para obtener sus posibles beneficios. Generalmente, 1 o 2 dientes al día pueden integrarse dentro de una dieta saludable. Un consumo excesivo no aporta mayores beneficios y puede provocar efectos adversos como irritación gastrointestinal, malestar estomacal o incluso interacción con medicamentos anticoagulantes debido a su efecto sobre la agregación plaquetaria. Por esta razón, las personas que toman este tipo de medicamentos o que presentan condiciones digestivas deben consultar con un profesional de salud antes de aumentar su ingesta. Es fundamental comprender que el ajo no es una cura ni un tratamiento por sí mismo. Su valor real está en formar parte de un patrón alimentario equilibrado, rico en vegetales, frutas y grasas saludables. La ciencia actual no respalda el uso de un solo alimento como solución aislada, pero sí reconoce el impacto acumulativo de hábitos constantes a lo largo del tiempo. El ajo, en este sentido, representa un ejemplo claro de cómo un ingrediente sencillo puede aportar beneficios cuando se utiliza de forma adecuada y regular. Al final, lo más importante no es buscar soluciones complejas, sino aprender a integrar pequeños cambios sostenibles en la vida diaria. Y dentro de esos cambios, el ajo ocupa un lugar especial, no por ser milagroso, sino por ser accesible, estudiado y útil como parte de una alimentación consciente y bien estructurada. Después de descubrir los 7 alimentos que acaban de revelarse ante ti, hay algo aún más importante que debes entender si realmente quieres proteger tu salud. Porque no se trata solo de lo que comes, sino de cómo cuidas tu cuerpo en el día a día frente a un virus que puede actuar en silencio durante años. El virus del papiloma humano no siempre da señales claras. Muchas personas pueden estar infectadas sin presentar síntomas visibles, lo que facilita su transmisión sin que nadie lo note. Y aquí está uno de los mayores riesgos. Este virus no necesita necesariamente una relación sexual completa para transmitirse, ya que el simple contacto piel con piel en zonas íntimas puede ser suficiente. Por eso, comprender cómo prevenirlo es tan importante como cualquier cambio en la alimentación. Uno de los pilares fundamentales es la protección durante el contacto íntimo. El uso correcto del preservativo ha demostrado reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus. Sin embargo, es importante entender que no ofrece una protección total, ya que no cubre toda la superficie de la piel. Aún así, su uso constante sigue siendo una de las estrategias más efectivas disponibles actualmente para disminuir el riesgo. Otro elemento clave es la vacunación. Las vacunas contra el virus del papiloma humano han sido ampliamente estudiadas y han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir los tipos más comunes asociados tanto a verrugas como a ciertos tipos de cáncer. La vacunación se recomienda idealmente antes del inicio de la vida sexual, pero en muchos casos también puede ser útil en etapas posteriores, siempre bajo orientación médica. Esta es una de las herramientas más importantes que la ciencia moderna ha desarrollado en la prevención de esta infección. Ahora bien, hay un aspecto práctico que muchas personas ignoran y que puede marcar una gran diferencia. Evitar la manipulación de las verrugas.
Rascar, cortar o intentar eliminarlas en casa puede provocar microlesiones en la piel que facilitan la propagación del virus a otras zonas del propio cuerpo. Este proceso, conocido como autoinoculación, es una de las causas más comunes de expansión de las lesiones. Además, la higiene juega un papel fundamental. Mantener la zona limpia y seca, evitar compartir objetos personales como toallas o ropa interior y lavarse las manos después de cualquier contacto con la piel afectada son medidas simples pero muy efectivas para reducir el riesgo de contagio. También es importante evitar el contacto directo con las verrugas de otras personas, incluso si parecen inofensivas. El sistema inmunológico también tiene un papel central en este proceso. Se estima que una gran parte de las infecciones por este virus pueden resolverse de forma espontánea en un periodo de 1 a 2 años, gracias a la respuesta natural del organismo. Esto no significa que deba ignorarse, sino que refuerza la importancia de mantener hábitos saludables, una alimentación equilibrada y un estilo de vida que favorezca el buen funcionamiento del sistema inmune. Otro punto clave es la vigilancia y el seguimiento médico. Ante cualquier cambio en la piel, la aparición de verrugas o lesiones persistentes, es importante consultar con un profesional de salud. El diagnóstico temprano permite diferenciar entre lesiones benignas y otras condiciones que pueden requerir evaluación más profunda. En algunos casos, se pueden realizar pruebas específicas para identificar el tipo de virus y determinar el nivel de riesgo. También es importante comprender que no todos los tipos de este virus tienen el mismo comportamiento. Existen tipos de bajo riesgo asociados principalmente a verrugas y otros de alto riesgo que pueden estar relacionados con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Esta clasificación es clave para entender por qué la prevención y el seguimiento son tan importantes a largo plazo. Muchas personas cometen el error de centrarse únicamente en eliminar la verruga visible sin abordar el contexto completo. Pero la realidad es que el virus puede permanecer en el organismo incluso cuando las lesiones desaparecen. Por eso, el enfoque más efectivo no es solo tratar el síntoma, sino adoptar una estrategia integral basada en prevención, cuidado continuo y educación. Y aquí es donde todo cobra sentido. Los alimentos que has descubierto anteriormente pueden ayudar a fortalecer tu organismo, pero no sustituyen estas medidas fundamentales. La verdadera protección nace de la combinación entre conocimiento, hábitos conscientes y decisiones informadas, porque al final, cuidar tu salud no es un acto puntual, es un proceso, un conjunto de pequeñas decisiones que repites cada día, incluso cuando nadie te está mirando. Y es ahí, en esa constancia silenciosa, donde realmente comienza la diferencia. Y ahora quiero dejarte con un mensaje claro, sencillo, pero muy importante. Nada de lo que has escuchado hoy funciona si no hay constancia. No se trata de hacerlo un día ni una semana, sino de repetir pequeños hábitos cada día, incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque es ahí, en esa disciplina silenciosa, donde realmente empieza el cambio. También es fundamental que no ignores las señales de tu cuerpo. Ante cualquier duda, cualquier cambio en la piel o persistencia de las verrugas, acudir a un profesional de salud es siempre el paso más seguro. El acompañamiento médico no solo te da un diagnóstico adecuado, sino también tranquilidad. Recuerda esto con total claridad. Toda la información que has visto en este video tiene un propósito educativo y orientativo. No sustituye una consulta médica ni un tratamiento profesional. Cada cuerpo es diferente y cada caso debe ser evaluado de manera individual. Y ahora me gustaría leerte a ti. De los 7 alimentos que te he presentado hoy, ¿cuál te llamó más la atención? ¿El número 1, el 2, el 3? Déjenlo en los comentarios escribiendo solo el número. Quiero saber cuál vas a empezar a incluir desde hoy en tu vida, porque este camino no tienes que hacerlo solo,